Este es otro dato importante que ustedes conozcan, que es la contribución de distintos virus respiratorios a los casos tanto de enfermedad leve como de enfermedad grave. Las distintas causas de neumonía siguen presentes en el panorama nacional y mundial y contribuyen proporcionalmente a la ocurrencia de neumonías. Hasta hace algunas semanas, concretamente en la semana 9, que es la primera semana de marzo, teníamos todavía una contribución importante del virus influenza o de los distintos tipos del virus influenza, que estábamos todavía en la temporada ordinaria o estacional de influenza. Sin embargo, ahorita ya se redujo sustancialmente la contribución del virus influenza y el virus SARS-CoV-2, causante de COVID, está presente en alrededor de 15%. ¿Qué esperamos que va a ocurrir? Que conforme pasen las semanas de propagación de la infección, COVID va a ser la enfermedad predominante, es decir, cuando se demuestra que existe el virus SARS-CoV-2 en personas que tienen las características clínicas de la enfermedad. La siguiente. Esta información es también importante y no debemos despreciarla porque nos da una buena noticia. Aquí lo que vemos es las personas que se han recuperado y tenemos cerca de 40% de personas que se han recuperado porque afortunadamente 8 de cada 10 personas con COVID tienen una enfermedad que se limita espontáneamente, se cura, porque el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo, elimina al virus del cuerpo en un periodo hasta de 14 días y deja a la persona sin secuelas, sin daños. En las personas que tienen enfermedad grave, desde luego, como existe un daño pulmonar muy importante, pueden tardar meses en recuperarse, pero quien tuvo enfermedad leve se recupera íntegramente y esto contribuye a que se vaya retardando y eventualmente controlando la epidemia. Hemos dicho también, les recuerdo, que la enorme mayoría de personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 van a tener solo infección y no enfermedad. Esto es muy importante. Hay muchas condiciones de salud causadas por agentes infecciosos en los que existe infección sin causar en modo alguno enfermedad. Y este es el caso del virus el virus SARS-CoV-2, causante de COVID, en donde vamos a tener personas que se infecten sin darse cuenta, porque ni siquiera tengan síntoma alguno o tengan síntomas mínimos. Y esta va a ser la enorme mayoría de personas. Y en México y en cualquier país del mundo se anticipa que hasta el 67 o 70% de las personas eventualmente vamos a tener infección. Esperamos que la enorme mayoría sin tener enfermedad alguna. Esto es lo que ocurrirá y contribuirá finalmente a que la epidemia se detenga. No habiendo una vacuna, no habiendo un tratamiento específico, esta será la contribución más importante a que se detenga la epidemia en cualquier parte del mundo. La siguiente. Finalmente tenemos los casos sospechosos que ya los presentamos de rutina, insistimos para ayudar a las personas que se están confundiendo entre casos sospechosos y casos confirmados a que tengan claro que los casos sospechosos siguen el mismo curso en el tiempo que los casos confirmados. Finalmente los casos confirmados son un subconjunto o una proporción de los casos sospechosos y finalmente tenemos la curva epidémica de casos confirmados. La siguiente, en donde tenemos para casos confirmados 5.014 que se han acumulado. Nótese que la curva epidémica sigue creciendo, seguirá creciendo, esto lo hemos alertado desde el inicio, antes de que llegara el primer caso, es la historia natural de la epidemia. Lo que esperamos es que con las medidas de mitigación comunitaria, que son estas de quedarse en casa, mantenerse separados físicamente unos de los otros, por el hecho de que se suspendieron las escuelas, se suspendieron las actividades laborales no críticas y se evitaron las congregaciones públicas superiores a 50 personas, esto va a contribuir a que haya menos contagios. Cuando hemos hablado de esta reducción de los contagios, hablamos del famoso aplanamiento de la curva. Esto quiere decir que esta línea de color café, en lugar de ser muy pronunciada como ocurrió en otros países, empieza a estar más inclinada hacia abajo. Eso quiere decir que cada día va habiendo menor cantidad de casos que se suman. Todavía no tenemos
suficiente tiempo transcurrido desde el inicio de las intervenciones como para tener una estimación robusta, pero seguramente rumbo al final de esta semana ya tendremos varios indicios que nos permitan reconocer si vamos bien en ese sentido y se ha reducido la transmisión o no vamos tan bien y la transmisión sigue de manera muy activa. Termino. En cualquiera de los casos, la fase 3 es inevitable. La epidemia no se va a parar. Lo hemos dicho muy claramente, no se va a parar, es imposible detener súbitamente una epidemia con un virus tan transmisible como es el virus SARS-CoV-2. Lo que sí se puede hacer es más lenta la transmisión y el propósito fundamental es que cuando entremos en la fase 3, que está muy próxima, entonces tengamos una menor cantidad de casos diarios, sobre todo de las personas que requieren tratamiento hospitalizado, y entonces podamos darles atención a todos y todas. En su momento, esta contribución a la reducción de los contagios se apreciará de acuerdo a qué tan intensamente se cumplieron las medidas de mitigación, las medidas de aislamiento, las medidas de sana distancia. En algunos lugares, es el caso de la zona metropolitana del Valle de México, tenemos documentación directa, se monitorea qué tanto se ha reducido y tenemos muy buenas noticias, se ha reducido casi el 70% de la movilidad urbana, tanto en el transporte público como en transporte privado y también las congregaciones públicas. En otras partes del país no tenemos una documentación directa y consideramos que es probable que no se ha hecho la intensidad necesaria para reducir los contagios. La manera de documentarlo, desafortunadamente, será para esos casos a posteriori, es decir, después, cuando estemos en la fase 3 o ya en estas etapas tempranas entre la fase 2 y la fase 3, donde estamos viendo una intensidad importante de la frecuencia de los casos.